del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable conforme a nuestra necesidad. Que Dios sea el que tome el control de su vida para que al oír la palabra de Dios, ella produzca fe en vosotros. Y que el Señor use mis labios, ¿sí? Tome mi vida, porque quiero ser de bendición para todos los que pueden escuchar la palabra del Señor. Recuerde que iniciamos una serie de temas que le pusimos transformados, ¿cierto? Le llamamos a esta serie de temas transformados, y bueno, queremos que el Señor transforme nuestras vidas de una manera especial y maravillosa. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Él pues el que tome el control de nuestra vida, de nuestro corazón, y que Él llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones y que obre poderosamente. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que al predicar tu palabra, Señor, sea llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones y obrando de una manera especial. Toca nuestras vidas, Señor, toca nuestros corazones y transforma, Señor, muchas vidas que al oír tu palabra, ellas entonces sean impactadas por el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar pues una porción de la palabra del Señor. Tengo mi Biblia abierta, Romanos 12:2 y 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Romanos 12:2 y luego vamos a leer 2 Corintios 3:18. Dice la palabra del Señor así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerde que leímos Romanos 12:2 y el texto que acabo de leer, 2 Corintios 3:18, dos textos paralelos con los cuales entonces vamos a trabajar toda esta serie de temas transformados. Bueno, vamos a mirar la segunda parte de este tema tan especial y vamos con la ayuda del Señor para que Él obre poderosamente y que al escuchar nosotros la palabra de Dios entonces podamos tener un cambio, para que al escuchar la palabra del Señor nuestra vida entonces pueda ser diferente. Pero lo opuesto también debe ser verdad. El mayor argumento contra el cristianismo son los cristianos que no viven la vida de Cristo. Yo quiero compartirle unas frases y con esas frases colocarlos a ustedes a pensar. Nosotros somos cristianos. Dice la Biblia que por primera vez se le llamó cristianos en Antioquía a los hermanos, a los hijos de Dios. Y de allí para acá, pues esta palabra ha sido muy familiar para nosotros. El mundo nos llama cristianos, entre nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. Y el mayor argumento contra el cristianismo entonces serían los cristianos que no viven la vida de Cristo. ¿Usted sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo, porque vivimos la vida de Cristo. ¿Qué tal un zapatero que no arregle zapatos, sino que arregle bicicletas? Pues no sería un zapatero. ¿Cierto? ¿Qué tal un carpintero que entonces no haga nada de carpintería, sino que se dedique a la cerrajería? Pues no sería un carpintero. Y así sucesivamente. Usted se imagina un cristiano que no viva la vida de Cristo. Yo te pregunto hoy, ¿quieres ser transformado o ya te acostumbraste a estar deformado? Debo preguntarme si en el último año me parezco más a Cristo o me he amoldado más a los patrones del mundo. Sí, sería una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer hoy. ¿Me parezco más a Cristo? ¿Mi vida se parece a la vida que vivió Cristo, a la vida que Cristo quiere en nosotros?
o me he ido transformando, ¿cierto? O me he ido entonces moldeando a lo que el mundo quiere hacer de mí, a los patrones del mundo. ¿Cómo es mi conducta y cómo es mi carácter? ¿Será que la gente puede notar que he sido transformado para ser más como Jesús? En los últimos 3 años, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, ¿cómo se ve tu vida? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Te estás transformando para ser más como Jesús? Y con nuestros hijos, ¿nos estamos volviendo más como Cristo en nuestra relación con nuestros hijos? ¿O cada día entonces estamos más lejos del Señor, más lejos de la causa? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en nuestro vecindario donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos? La gente de nuestro vecindario, ¿será que puede decir esa persona es como Cristo? Ese es un verdadero cristiano. Ese sí es un hijo de Dios. La verdad es que la Biblia nos enseña una y otra vez que para nosotros es posible pensar como Jesús, actuar como Jesús y ser como Jesús. Eso dice la palabra del Señor. Mencionar cuando hablamos nosotros de Proverbios 27:3, porque como piensa su corazón, así es él. Tal es el pensamiento, tal es él. Filipenses 4:8, piensen en todo lo que es verdadero. Dice el apóstol hablándole a la iglesia de los filipenses, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno. La verdad a que si nuestras mentes no son transformadas por Dios, entonces son deformadas por el mundo. Yo tendría que preguntarme, porque lo que dice la palabra del Señor, entonces es que si mi mente y mi corazón no son transformadas por Dios, entonces son afectadas o transformadas por el mundo. Y el mundo entonces no transforma, sino que el mundo deforma. Por eso yo te decía, ¿estamos siendo transformados o estamos siendo deformados? Jesús nos dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí es. El mundo nos presenta un molde, póngale mucho cuidado a esto, de cómo debemos ser. Y poco a poco nos quiere presionar a conformarnos a ese molde, o nos quiere meter en ese molde. Y es precisamente eso lo que nosotros no podemos aceptarle. Yo en algún momento les decía, yo no puedo impedir que las aves vuelen, ¿cierto? Y que revoloteen por encima de mi cabeza. Yo no puedo impedir eso. Pero lo que yo no puedo permitir, ¿cierto? Lo que yo sí, entonces me tengo que sacudir es para que no hagan nido en mi cabeza. Ellas pueden volar y pueden ir y venir, pero no puedo permitir que hagan nido en mi cabeza. Eso sí está a mi alcance. Y eso sí, entonces yo lo puedo o permitir o lo puedo negar. El mundo nos presenta un molde de cómo debemos ser. Y poco a poco entonces nos presiona a conformarnos a ese molde. El mundo nos quiere decir entonces qué celular tenemos que usar, qué ropa tenemos que usar, cómo nos tenemos que comportar, a dónde tenemos que ir a comer, en qué barrio tenemos que vivir, qué cosas tenemos que comprar. Y el mundo entonces nos quiere meter en un molde. A los jóvenes los quiere meter en un molde. A los esposos los quiere meter en un molde. Al esposo a solas, entonces le dice unas cosas. A la esposa le dice otras cosas. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros se tiene que preguntar si va a ser deformado por el mundo o va a ser transformado por Cristo. Ponte a pensar cuánto tiempo pasamos escuchando la radio, viendo la tele, viendo el Face, enviando mensajes por una y por otra red social. Durante todo ese tiempo entonces estamos bombardeados por ideas que nos dicen lo que debemos de ser de una u otra manera. Si no nos damos cuenta, nos vamos a ir moldeando, nos vamos a ir entonces dejando meter en un molde. Ahora, ¿cuánto pasamos escuchando la palabra de Dios? A veces escuchamos la palabra de Dios y nos parece que el culto estuvo muy largo.
Cuando íbamos a nuestros templos, entonces había muchos hermanos que comenzaban a cabecear y comenzaban a llamar al pastor. Y dele con la cabeceadera. Y uno pensaba que lo estaba llamando y luego llamaba uno a la esposa, hermana, su esposo necesita hablar conmigo. No, pastor, él era dormido en el culto. Y así sucesivamente. Entonces ahí es donde nosotros, ¿cierto? Analizamos muchas cosas. Ahora, ¿cuánto pasamos entonces escuchando la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? Muchos de nosotros tal vez pasamos una hora y media hora. Pero sin embargo, entonces es más tiempo el que nuestra mente y nuestra vida está siendo bombardeada, ¿cierto? Por todo el internet, por toda la televisión, por toda la radio y por todo lo que nosotros entonces vemos en el exterior. Tú puedes tener todas las intenciones de ser transformado, pero es muy difícil cuando la mayoría de nuestro tiempo lo pasamos entonces escuchando otras voces y no las voces de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios, yo necesito escuchar la voz de Dios. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Que la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a llenarme de Dios, cuando yo comienzo a llenarme de su palabra, de su poder, de su espíritu, cuando yo oigo cantos, cuando yo entonces alimento mi espíritu, es ahí cuando entonces comienzo a estar en contacto con Dios. Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Tres cosas importantes sobre el verbo transformar que yo quiero decirte en esta noche. El primero es un presente continuo. La transformación no solo pasa una vez y ya está, sino que es un proceso diario, ¿cierto? Por eso se llama transformación, o sea que es un proceso continuo. Es un proceso continuo. No es que a nosotros nos transformaron y ya, no, es un proceso continuo, transformación. Por eso le digo yo que entonces está en un verbo. Y ese verbo entonces está en ese proceso diario, en un presente continuo, transformación. Segundo, es un verbo pasivo. Pablo nos dice, ¿cierto? Algo acerca de esta parte, pero escuche lo que él no dice. Transfórmese ustedes mismos. Él no dice eso, por su propio esfuerzo. Hagan lo que ustedes puedan con respecto a la transformación. Pablo no dice eso, el apóstol Pablo no dice eso, sino que dice, somos transformados por la acción de Dios, por la acción del Señor. Si nosotros mismos tuviéramos que irnos transformando, entonces este proceso yo creo que no se realizaría nunca. Pero por eso es que somos transformados, porque Dios nos va transformando. Se me viene a la mente ese texto precioso, que el que comenzó en nosotros la obra, entonces Él la terminará. Y tercero, es un imperativo, un mandamiento, no es opcional. Porque hay cosas que son opcionales, pero hay otras cosas que no lo son. Yo notaba y yo meditaba mucho en un texto el martes, que Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero para que Cristo sea formado en nosotros, entonces viene un momento importante y viene un momento tan crucial en nuestra vida, que es ahí cuando nosotros tenemos que dejar que Dios obre y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Definitivamente está sucediendo algo muy terrible. ¿Cómo es que volvéis? Le decía Pablo, cuando Pablo habla a los Gálatas, porque él precisamente entonces le habla a los Gálatas en Gálatas 4:19 y les dice, yo sufro dolores de parto. Usted sabe, las damas saben lo que es dolores de parto, y nosotros los esposos, entonces, que la hemos acompañado en esos momentos difíciles, nos lo imaginamos y las vemos sufriendo, pero son ellas las que realmente sufrieron esos dolores de parto. Y Pablo toma esa expresión y dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pero para nosotros entender eso tenemos que ir a todo el contexto de lo que Pablo les decía. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar nuevamente? Asia Menor es donde se encuentra la iglesia de los Gálatas. Y Pablo entonces llama a las acciones y a las actitudes de ellos, las llama débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizaros. No voy a entrar en detalles en esta noche acerca de los problemas de los Gálatas, porque pues ese no sería el tema, pero permítame una pregunta. Usted ha expresado haber aceptado al Señor como único y suficiente Salvador. ¿Se ha desligado completamente de los rudimentos del mundo o todavía está atado a ellos? ¿Ha permitido que el Señor transforme su mente, vaya transformando su corazón y ha permitido que el Señor vaya haciendo esa transformación? Recuerde que esa palabra o ese verbo está en un presente continuo. Recuerde que es un verbo pasivo y recuerde que es un imperativo, es un mandamiento, no es opcional. Bueno, en alguna iglesia de las que fui pastor, por la gracia del Señor, uno conoce mucha gente. Uno conoce hermanos consagrados al Señor, hermanos que, cierto, que se entregan a Dios de corazón, que se convierten, que entienden el evangelio. Conoce hermanos que, bueno, que asisten allí a la iglesia y no pasan de un punto, ni para allá ni para acá. Y conoce también personas que definitivamente no han entendido el evangelio. No tienen ni la menor idea de lo que es el evangelio, de lo que Cristo ha hecho. Y conocí a un señor, conocí a un hombre, que él decía que era un creyente, que era un cristiano, pero no se parecía a Cristo. Eso era lo raro. Y eso fue lo que yo les comencé a hablar entonces en esta meditación. Que si nosotros somos cristianos nos tenemos que parecer a Cristo, pero lo opuesto es cristianos que no se parecen a Cristo. Y conocí a este caballero, a este hombre que decía que era cristiano, que tenía una y otra excusa para no afirmarse en el Señor. Él no quería dejar de fumar, pero también no quería dejar de pecar, dejar de ofender a Dios, pero él quería ser cristiano. Y entonces preguntaba una y otra vez, ¿yo puedo fumar? Porque es que la Biblia me dice y él se trataba de apoyar en algunos textos. Yo puedo fumar, yo puedo bailar, y le decía a los hermanos, es que el pastor me cohíbe mucho. Y una vez habló conmigo y yo le dije, no, yo no te quiero cohibir, ni la palabra del Señor tampoco. Tan solamente está allí, ya tú verás si la quieres cumplir o no. Entonces decía, pastor, yo puedo fumar. Yo le dije, bueno, usted puede hacerlo. Yo puedo tomar, usted puede hacerlo. Yo puedo fornicar, le dije, usted puede hacerlo. Yo puedo ir a bailar hasta las 2 de la mañana, le dije, usted puede hacerlo. ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Le dije, ir al cielo. Eso no puede. ¿Pero cómo así? Le dije, claro, porque es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Si yo soy cristiano, entonces me tengo que parecer a Cristo y tengo que vivir la vida que Cristo vivió. Pero no solamente he conocido a este hombre que tenía ese postulado y ese planteamiento, también sé de muchos y miles de pretextos que tienen muchas personas que quieren asistir o que asisten a nuestras congregaciones y que ellos buscan pretexto para beber licor, otros para el uso y el abuso del sexo y cuantas otras cosas que en cualquier momento entonces van desplazando a Dios, porque recuerde que el pecado es como un árbol frondoso, que se le desprenden muchas ramas, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos anteriores. Desde que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, y el elemento fundamental de una nueva vida espiritual es la formación de Cristo en nosotros, la cual ocurre a través de una relación dinámica y creciente con Dios. Mire, la relación que tiene el cristiano, que tiene el Hijo de Dios con Dios, entonces es una relación dinámica, es una relación creciente, o sea, que va en aumento, ¿sí? Que es una relación que es viva. Aleluya al Señor, aleluya al Señor.
Dios no busca, escúcheme bien, Dios nos busca y nos ofrece una relación de salvación y de vida eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa relación que tengamos con Dios es la que va a permitir en nosotros recuperar la imagen de Dios, que esa imagen entonces se ha deformado, esa imagen se ha perdido. Recuerde que desde Adán, entonces esa imagen se ha perdido, se ha extraviado, y esa es la que el hombre tiene que recuperar, esa imagen de Dios. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, implica que el carácter y la moralidad de Cristo sea formada en nosotros. Implica ya no confiar en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Implica una constante sujeción a la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. Nosotros también debemos hacerlo. Por eso Él nos dijo en muchas ocasiones: ejemplo os he dado. El apóstol Pablo nos dice estas palabras sencillas: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Les digo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dijo Jesús en San Juan 8:28. ¿Somos nosotros quienes vamos a formar a Cristo en nosotros? Esa es la pregunta. De ninguna manera. Cristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario, precio establecido por Dios. Nosotros por la fe entonces lo aceptamos. En ese momento, por la gracia de Dios, Cristo entonces comienza a ser formado en nosotros y comienza a pasar algo especial y algo maravilloso. Por eso el apóstol Pablo decía: porque sufro dolores de parto. En otras palabras, no voy a estar tranquilo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero a partir de allí será necesaria una vida de relación con Dios. Recuerde que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. No confunda religión con relación con Dios. Hay mucha gente que sigue una religión, pero nosotros no estamos en una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Pero a partir de allí entonces será necesario que haya una relación con Dios, una relación viva, y que podamos reflejar el carácter y la moralidad de Cristo. La moralidad de Cristo, reflejar la justicia de Dios y no la justicia nuestra, porque recuerde que cuando nosotros entonces nos comparamos con Dios, es ahí cuando nosotros quedamos muy pequeños. Y alguien dice: sí, eso es obvio, pero es que Cristo quiere crecer en nosotros y quiere ser formado dentro de nosotros. Sujetarnos a su entera voluntad, porque si nos desligamos de Cristo, entonces carecemos de la gracia. Vamos a perder la imagen, aleluya, y perderemos también nuestra salvación. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan especial, tan maravillosa? ¿Cuál es la imagen de Cristo en tu vida? La verdad es que Dios está buscando revolucionarios, pero en el buen sentido de la palabra. Personas que se atrevan a rebelarse en el status quo que nos quiere ofrecer el mundo y el modelo que nos quiere poner el mundo y en la casilla que nos quieren entonces meter. Que se rebelen contra el conformismo del mundo. Necesitamos personas que se levanten y se rebelen contra el conformismo del mundo. Solamente a veces queremos como creyentes también entrar en lo que entra el mundo, en las protestas, en los sindicatos, en todas las manifestaciones, pero no nos queremos rebelar contra el conformismo que nos ofrece el mundo, contra el modelo que nos ofrece el mundo. Aquellos que dicen: yo no seré deformado por el mundo, yo no dejaré a que el mundo me amarre, que al mundo me agarre, que el mundo me zarandee. Y forzarme dentro de su molde, dentro de su manera de pensar y dentro de su manera de actuar. Y es ahí entonces cuando tenemos que permitir que Dios obre en nuestra vida, que Dios obre en nuestro corazón. Mi hermano, mi amigo, usted que me está viendo en esta noche, que está siguiendo esta transmisión, usted que mañana va a ver este video, no se conforme a este siglo, por favor.
sino permita que Dios lo transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Mi hermanito amado, mi hermano querido, por tanto todos nosotros, usted y mi persona, todos nosotros, dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la gloria de Dios, seremos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Mi hermano, usted y yo podemos ser transformados y algo especial puede suceder en nuestra vida.